¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de este espacio titulado Vivir en Riviera Maya. Mi nombre es David Pantoja y voy a acompañarlos el día de hoy a través de Generación FM, a través del 101.9 de frecuencia modulada, Caribe FM, y por supuesto a través de Generación FM. Esto es Vivir en Riviera Maya y vamos a comenzar. Agradecemos a las personas que ya están uniéndose para disfrutar de este programa y sobre todo también a nuestros colaboradores que tienen pues a bien el unirse para poder compartir lo mejor de lo que es vivir en Riviera Maya. Vamos rapidísimo con nuestras colaboradoras. Ya anda por aquí Ana Delta González. También saludamos a nuestra productora que ya está lista para producir este espacio. Así que pues bueno, vamos a... Saludos a Gwen Cervantes que está conectada y que nos hace el favor de vernos. Mi querida Ana González, Ana Delta González, ¿cómo estás? ¿Qué Desde tal, Isla David? Mujeres. Bien, Ana, aquí disfrutando pues el calorcito de la Riviera Maya y me da mucho gusto saludarte. A mí también, como siempre, un placer. Oye, pues el día de hoy tenemos cosas importantes e interesantes. ¿De qué vamos a platicar? Cuéntanos. ¿Algo pasa con Ana? ¿Ahí estás? Ana Delta González. ¿No? ¿Está pasmada? ¿Estoy pasmado yo, productora? ¿O qué es lo que está pasando? Ok, ella, vamos a entonces a... ¿Algo pasa con tu transmisión? Ah, no, Ana ya se salió. Algo de haber pasado. Bueno, pues les recordamos que tenemos redes sociales para que nos sigan a través de ellas en Vivir en Riviera Maya. Estamos también, por supuesto, en Facebook, Twitter e Instagram. Generación FM igualmente, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues bueno, el hecho de seguirnos, pues les agradecemos muchísimo que lo hagan, porque ahí van a poder encontrar pues obviamente todo lo que tiene que vivir, todo lo que tiene que ver con este programa. Y ahí está. Algo sucedió con tu transmisión, creo que te caíste, pero ya estás de regreso, mi querida Ana. Espero que funcione. Mil disculpas. No te preocupes. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de una semana entera de fiesta en Isla Mujeres, de un tema muy importante y de todo lo que se viene. ¿En qué consiste la fiesta de fundación del pueblo de Isla Mujeres? Porque estamos por celebrar el 172 aniversario de su fundación. 172 años de ser fundada Isla Mujeres. Así es, la fecha oficial es el 17 de agosto del año 1850. ¡Wow! Ahí estamos. 1850. Oye, ¿qué es lo que tú como isleña, estamos hablando de los 1800, qué hay de vestigio? Puede ser una casa, puede ser una ruina, puede ser algo que tenga esta edad de los 172 años que va a cumplir Isla Mujeres. Los ¿Existe en la isla vestigios, algo así? los vestigios mayas ahí están muy pocos, pero como tal una casa o algo que podamos nombrar, en realidad no mucho. Como ya van bastantes años y precisamente en estas fiestas honramos, homenajeamos a los fundadores, pues ellos fueron los que llegaron de Yucatán y se encargaron de dar ya, de crear lo que es la comunidad, el pueblo, de llevar y realzar la economía y de lograr pues la identidad que tenemos y ahora que es un destino turístico. Tú como isleña seguramente tienes el dato de la persona pionera, a lo mejor que tiene más años. ¿Quién es? ¿La conoces? Lo nombramos, bueno, lo nombramos por familias, porque en esos años, bueno, nosotros sabemos que a la isla llegaron los que ya estaban, digamos que huyendo de la guerra de castas en 1850, llegaron de Yucatán, entonces Quintana Roo no estaba formada como estado. Y de ahí llegaron, de Yucatán llegaron bastantes familias. Nosotros podemos nombrar a la familia Magaña, a la familia Lima,
que son los que precisamente son homenajeados en estas fiestas de fundación. Pero hay que recordar también que esta isla, pues precisamente los primeros conquistadores de América, pues llegaron a esta isla y cuenta la leyenda que precisamente porque había muchas mujeres en esta isla fue que pues le pusieron ese nombre, ¿no? Dado que los hombres pues estaban en el mar pescando, cuando llegaron estas naves grandes, grandes embarcaciones, pues obviamente los extranjeros pues dijeron, wow, es una isla de mujeres. Así es. Eso fue en el año 1517, cuando llegó el primero en llegar fue Francisco Hernández de Córdoba, precisamente un español. Hay O dos sea, estamos versiones, hablando 300 años antes de la fundación de Isla. por supuesto, antes era un pueblo maya y era cuando honraban y homenajeaban a la diosa Ixchel. Entonces, como quería mencionar, hay dos versiones del nombre de Isla Mujeres, que es que habían muchas mujeres porque los hombres se dedicaban a la mar y cuando llegaron había pues más mujeres en la isla, pero la otra versión es que había vestigios con figuras en forma de mujer cuando llegaron, porque esto era como un tributo para la diosa Ixchel, que le pedían para la agricultura, es la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Entonces, cuando llegaron, encontraron las estatuillas y es por eso que le nombraron Isla Mujeres, lo que son los españoles. Pero sí pasaron bastantes años para que ya sea un pueblo. De hecho, se llamó el pueblo de Dolores porque fue nombrado así por el cura Hidalgo porque inició lo que es la independencia en 1810 y para 1850 pues es como lo nombraron así, como pueblo de Dolores, pero pues el nombre oficial siempre ha sido Isla Mujeres. Se ha preservado y persevera, pues obviamente, sí, persevera, este, generación tras generación, ¿no? Por supuesto. Y si llama la atención el nombre, sí es como muy curioso y estamos contentos de contar las dos versiones que tenemos y que pues son válidas, ¿no? Son totalmente válidas. Y hablando de estas primeras, pues a lo mejor asentamientos de los pioneros, tú que eres originaria precisamente de Isla Mujeres, yo sé que tú como originaria de Isla Mujeres cuidas mucho la tradición, ¿no? Y nos has compartido a lo largo de estos programas, pues precisamente, pues los lugares tradicionales. Acabas de mencionar algunas familias y algunos apellidos que pues seguramente muchos de los locales identificamos, pero recordarás a lo mejor pues de los primeros pioneros, los primeros comercios, las primeras escuelas, las primeras, pues no sé, actividades que se realizaban en Isla, hablando de, digo, no estamos hablando de que tú tengas 172 años, ¿no? Pero pues obviamente como una mujer tradición de Isla Mujeres, seguramente tienes mucha información al respecto. Por supuesto, tenemos en la memoria lo que son las fotografías de una isla de callecitas de arena y casitas de madera. El ayuntamiento, la iglesia es totalmente diferente. La primera escuela es la que está en el centro, se llama Andrés Quintana Roo y era una escuela pues muy pequeña. Y ya que lo mencionas, mis abuelos fueron uno de los primeros en llegar y crearon lo que es el comercio. Mi abuelo y mi abuelita eran uno de los primeros que tuvieron una de las tiendas más grandes y que tenían de todo en la isla. Y también en esos tiempos, pues los servicios llegaban a través de la Marina y llegaba todo del gobierno federal en esos años. Entonces fue un proceso de trabajo, fue un proceso de precisamente que en estos años se crearon lo que son las tradiciones y todos nuestros abuelos, todos nuestros tatarabuelos, pues nos lo enseñaron a las generaciones y es por eso que a tantos años seguimos celebrando pues con mucho orgullo y con mucha felicidad porque tenemos una sesión pública y solemne en la que incluso llega el gobernador del estado
Entonces Dice, ahí a Sansa, sí, ellos llegaron por ahí del año de los 50, por ahí llegaron mis abuelitos, que en paz descansen, tenían una tienda muy grande conocida como el Jacalito. Entonces ellos tenían una mercería, juguetes, ropita de bebé y me gusta escuchar historias de cómo eran mis abuelos porque ayudaban a muchísima gente. Entonces tuvieron una de ahijados, casi media isla. Casi media isla pasó como mis abuelitos fueron padrinos. Y bueno, esas herencias de unión familiar, de las fiestas tradicionales, realmente nos lo heredaron y yo espero heredárselo a mis hijos porque es algo maravilloso. claro, a mí lo que me llama mucho la atención es el arraigo precisamente que tiene la gente de Isla Mujeres por preservar estas tradiciones, por comunicarlas a las nuevas generaciones y sobre todo por compartirlas. Es un lugar, es un pueblo, es una comunidad, es una ciudad que comparte mucho, le gusta compartir muchísimo y se siente inmediatamente de cuando llegas a la isla este querer compartir el poder compartirte la isla, el compartirte comida, el compartir tradiciones, el compartirte todo lo que ellos tienen, lo que ustedes tienen y finalmente, pues bueno, eso tiene como una característica muy principal en Isla Mujeres. Sabemos que pues sí, efectivamente es uno de los territorios poblados más antiguos, ¿no? De lo que tiene que ver con Quintana Roo, ahora formado Quintana Roo desde hace apenas algunas décadas, pero con unas costumbres y unas tradiciones ancestrales, literalmente, ¿no? Así es que el legado fue muy marcado. Ese legado nos lo dejaron con mucho trabajo, o sea, precisamente porque trabajaron incansablemente y la cultura se formó con este trabajo y con estas festividades. Y sobre todo lo que es la vaquería, todas las tradiciones de Yucatán se quedaron aquí arraigadas y también la tradición del catolicismo, porque la mayoría de la población es católica, la patrona de la mujer es la Virgen de la Concepción, entonces todo esto se envuelve en una serie de eventos sociales que año con año se rescata y se va. Algo está pasando con la conexión de esta Ana, pero estarás de acuerdo conmigo, mi querida amiga María Sansa, a quien le doy la bienvenida a este programa, que es una delicia escuchar las tradiciones de Isla Mujeres. Yo no sé por qué en Quintana Roo pues queremos tanto esta isla porque habla tanto de nosotros y habla tanto de este De bagaje identidad. cultural, de la identidad que tenemos en Quintana Roo, que escuchar precisamente hablar a gente como Ana de la isla, hablar de su propia isla, híjole, la verdad es que uno siente un orgullo ya como, pues como no, quintanarroense, ¿no? A pesar de no haber nacido aquí. Totalmente, coincido contigo. A mí me emociona, me encanta escuchar las historias, me encanta escuchar que el pasado sea algo tan cercano. O sea, ve lo Sí. que dice ella, sus abuelos fueron de los primeros en llegar a la isla y estamos hablando de los años 50. Eso Es realmente me correcto. impacta. Sí, la verdad es que sí, es impresionante cómo también está el vivir aquí en Riviera Maya, pues nos deja precisamente este gran sabor de boca cultural que pasa por lo social y que forma precisamente la identidad de nuestro estado. Y pues bueno, mi querida, perdimos creo que la conexión con Anita, pero Sí, creo que pues la bueno, perdimos. estábamos sobre el tiempo ya precisamente y pues bueno, hay que recordar ya nada más para redondear lo que nos estaba comentando, que el 28 de julio es el aniversario del ayuntamiento, no, perdón, en agosto En dijo que era agosto. precisamente esta fecha importante, así que pues bueno, vienen fiestas que seguramente seguiremos platicando a lo largo de estos vivir en Riviera Maya. Así que pues bueno, muchas gracias Sí. mi querida Ana, que pues bueno, creo que la perdimos. Pero mi querida María Sansa, hablando de pues precisamente aniversarios, también solidaridad está Está de de fiesta, fiesta. ¿no?
Sí, también Solidaridad está de fiesta. Mañana, 28 de julio, bueno, más bien el 28 de julio, el 28 de julio es el aniversario del municipio de Solidaridad. Aunque Playa del Carmen como fundación, si no me equivoco, es el 13 o 14 de noviembre, el municipio como tal fue fundado el 28 de julio de 1993. A esto voy otra vez con los tiempos. Es una chavita de 29 años, Solidaridad. Bueno, en 93 yo estaba en la prepa. Exacto, ¿dónde estábamos en el 93? Yo estaba terminando la secu. O sea, sí, qué onda, ¿no? Híjole, Entonces, ya me evidencié. y yo la verdad fallé. Debería haber dicho un poquito más, pero bueno, terminando la secu. Pero sí, pensando ese rollo, o sea, yo vengo de una ciudad, Guadalajara, tiene 470 y tantos años de existir. Sí, claro. Entonces, imagínate ese contraste con el rollo de, pues de lo actual y de lo reciente que es todo acá. Realmente a mí, en lo personal, me fascina. Me estuve echando un clavado en la historia y pues creo que esto es algo para saber, para todos los que venimos, vivimos, visitamos o en algún momento vivimos en playa o buscamos vivirla, pues es parte de la historia, ¿no? Eh, Como Anita también comentó, pues todo este lado de Quintana Roo, de la península, se pobló a partir de aquellos ciudadanos o personas que huían de la península de Yucatán con la guerra de castas. Entonces buscaban un nuevo lugar donde establecerse. Esto estamos hablando finales de 1800, principios de 1900, o sea, Así es. 1847 a 1901. Sigue siendo muy reciente, o sea, es súper, súper reciente, ¿no? Y desde que se constituye el territorio federal de Quintana Roo, en 1902 se constituye Quintana Roo. Y con esto les voy a dar otro dato que a mí alguna vez me impactó. Tengo una amiga que nació a finales de la década de los 70, no sé, por ahí de 78, 79, y les juro que tiene un pasaporte de la República de Yucatán. Se No, los juro, es verdad. ¿Okay? ¿qué Entonces tal? ese realmente es y era el sur de México, era el final de todo. Sí, Anita lo comentó, ¿de dónde venían los insumos? La Marina se encargaba. Nadie le así. ponía atención, nada. No, pues Entonces, claro, el hecho, por ejemplo, del nacimiento de Cancún fue así, ¿no? O sea, un banquero, un político, eh, visionarios, totalmente visionarios, le echaron el ojo al Caribe, dijeron, ahí vamos a construir. No, pero pues no hay nada, no importa, ahí va a ser Cancún y ahí va a ser el centro neurálgico del sur de nuestro país. Y 50 años después, aquí venos. estamos. Exacto. Definitivo, totalmente. Dicen que bueno, que la mayoría de las personas que llegaban a vivir a Playa del Carmen en el pasado venían pues a los campamentos chicleros, pero a la hora que veían esto y se asentaban y empezaban a encontrar familia y cambiaban a ser mejor pescadores en lugar de andar con estos campamentos itinerantes, agotadores, metidos en la selva, y entonces empiezan a sentarse y a mezclarse con aquellos lugareños y por qué no Cozumel y un poquito acá y un poquito allá. Leí algo de la historia que en sus inicios estaba el centro de playa, se concentraba en lo que era ahora la calle 6 Norte y la Quinta, que no me puedo acordar qué hay exactamente en esa esquina, pero la calle 6 y la Quinta, que ahorita es como ese viejo centro de playa, o es cuando empiezas a caminar de la 40 hacia la Juárez, ves cómo va creciendo el flujo de gente y de actividad y de todo conforme te acercas al centro, ¿no? Claro. Y un dato interesante, hay un cronista de la ciudad, el señor Raimundo Tineo, él cuenta que realmente fue clave en la fundación del Ayuntamiento de Solidaridad en el año de 1993, pero que igual de clave fue cuando Tulum lo sacaron de Solidaridad y en 2008 nace el Ayuntamiento de Tulum. Sí, Ok, cierto. entonces Y ha Solidaridad se sido hace tal vez como más pequeño en territorio, pero siento que lo deslindan de muchas responsabilidades que estaban lejos de todo. totalmente, ¿no? Y eso ha sido de una manera paulatina, pero muy interesante. Pues el último caso es precisamente, pues esta parte de Puerto Puerto Morelos, Morelos, que se convierte ya en un municipio, ¿no? Y que correcto. también quita responsabilidades, pues precisamente a quien en realidad no las tenía. Y es que hay que recordar que, pues, Quintana Roo pareciese que no, pero es un territorio muy amplio. No, es un territorio muy amplio, sí, 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 la extensión es
Es impresionante. De hecho, por aquí, déjenme ver si les encuentro el dato de la extensión del territorio. Sí, dice que en los inicios, el municipio de Cozumel, su extensión era de 461.3 kilómetros cuadrados y creció porque Playa también era parte del municipio de Cozumel. Claro, Y todo, Tulum, Puerto Aventuras, Cobá, y ahora ya no claro. es Tulum y Cobá son parte de uno, Playa se queda aparte. Ay, perdón, los perdí un No te poquito, creo que preocupes. mi batería, aquí estoy. Eh, lo que más interesante es que mientras que había mantenido un crecimiento tranquilo, gradual, activo, pero era nada más la gente que cruzaba Cozumel o que venían a bucear o de paso, a partir de la década de los 70, el crecimiento es una pasada. Exponencial, así es. Exponencial, exacto. Y estaba leyendo que en tan solo 20 años, o sea, Playa pasó, o sea, algo así como del 2000 al 2020 o del 93 al 2013, Playa pasó de ser una pequeña villa de pescadores a un destino turístico de interés mundial y además el rollo de la derrama económica. Sí. En el año 2013, Playa generó una derrama económica estimada en 1.700 millones de pesos. Wow. O sea, hace 10 años, 9 años. Sí, fíjate que hace rato estábamos platicando también, íbamos en el auto y la productora y yo le iba platicando específicamente de ciertos lugares aquí en Cancún que eran los límites de la ciudad y era lo que le decía, es que este crecimiento fue hace algunos años, o sea, no es así que diga, bueno, pues esto fue en la década de los 50, no, o sea, hace 10 años esto ni existía, no había plazas, había más selva, por supuesto el clima ha cambiado muchísimo debido a esto, porque la mancha urbana se ha extendido, entonces hace mucho más calor, más seco, etcétera. Entonces, este crecimiento también, que no ha sido paulatino, la verdad es que ha sido un crecimiento muy acelerado y ha estado enfocado, creo que, pues prácticamente en todas las ciudades importantes de la costa de Quintana Roo, empezando por Cancún, luego Playa, Puerto Morelos, luego Puerto Venturas, Tulum, ¿no? Ahora Tulum me parece que está creciendo de una manera impresionante, como bien lo comentábamos el programa pasado, pero también ahora Isla Mujeres se está desarrollando en la parte ya norte, al norte del estado, y pues bueno, con estos complejos hoteleros impresionantes que pues yo recuerdo cuando yo llegué aquí en Cancún 2002, hace 20 años, eso no existía absolutamente. Es más, había una brechita para llegar a Isla Blanca y era así A como Isla el Blanca. final del mundo, ¿no? Y no querías estar ahí cuando se Y hiciera no, de noche, porque los no, mosquitos eran no, caníbales. deja los mosquitos, no había nadie y si traías pues coche y se te rompía un neumático, olvídalo, o sea, no, y estabas en medio de la selva, ¿no? Pero finalmente este crecimiento pues ha sido, pues sí, no sé si tan planificado o no. Por supuesto existen los PTUs en los gobiernos, creo que le han tomado como más seriedad en las últimas décadas, en los últimos lustros más bien. Se pretende ya que sea como más planificado. Sin embargo, el crecimiento es muy rápido en comparación a otros estados, ¿no? Sí. Y pues Y obviamente otras también tiene que regiones ver del con la mundo también, derrama, definitivamente. completamente. Todo tiene que ver con la derrama. Si yo no me equivoco, nosotros llegamos en el 2006 y por ahí del 2006-2007, Playa era la región con mayor crecimiento en América Latina. Sí, Eso sí. es enorme. Y yo aquí, pues nada más como comercial, pues quiero decir que no le hagan el feo a Playa, que sí, que está creciendo, que es una señora joven que está pasando de ser una chavita a una señora ciudad, que está creciendo un montón, que ya no es lo mismo, que no tenemos calles de tierra, pero a Nada. mí en lo personal me sigue encantando. Y tengo muchísima gente que me dice, ay no, y que la inseguridad, y que esto y que el otro. Les comento exactamente lo mismo que le digo a la gente que me lo hace notar. A ver, dime qué ciudad del mundo, que sea ya una ciudad, no un pueblito pequeño, si sabes, frente al mar. Una ciudad, dime cuál es completamente segura para irme a vivir ahí. Ninguna. Toma tus Claro. precauciones y ya está. Bueno,
No vamos a ahondar en lo que sucedió esta semana, ¿no? No, bueno, Pero finalmente también eso habla de que pues lo que está permeando a nivel nacional, pues ya también nos está nos alcanzando a un alcanza, nivel local, ¿no? Eso sí es definitivo. complicado, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con las ciudades. Me parece que esas son estrategias ya nacionales, estrategias en las que no se le está poniendo realmente atención y que está dejando que crezca precisamente esta mancha que nadie quiere y que, pues bueno, padecemos prácticamente todos en todos lados, ¿no? De En todos este lados. querido México. Pero bueno, es otro Sí, tema y de otros programas. Pero sí, bueno, no, el pero punto no, es no, que no. Playa está bien, chido, está sí, bonito. el punto es que es bien padre venir a Quintana Roo. Todavía, como bien lo platicábamos la vez pasada con Andrea, es muy padre que de pronto también, pues, los prestadores de servicios te confundan todavía con turista, Es como turista, ¿no? padrísimo. Y eso Ujú. habla pues precisamente pues, de toda la oferta que existe, ¿no? Para Sí. propios, para locales y para extranjeros y para turistas de todos lados. Así que, pues bueno, la invitación está para que vengan a Quintana Roo y por supuesto, pues, y por qué no también sumarse a estos festejos de las ciudades, porque pues forman parte de nuestro querido México, ¿no? Definitivo y son parte también de nuestra identidad y creo que es clave saber cuándo fue fundado y a partir de cuándo existe el lugar que vives y que habitas, ¿no? Es parte de sí. Ahora sí que me dicen historia general. Eh, ¿No? Y por supuesto que es súper bienvenido porque de pronto, hola mi querida Hola Andrea, Andrea. Hola, hola, porque ¿cómo están? de pronto sí es importante también el que nosotros que vivimos aquí tengamos esos contextos históricos, porque de pronto nos dicen, no, pues que la guerra de castas, y uno se queda así de, ¿Y ¿y eso eso cuándo qué fue? pasó? ¿En qué momento? ¿O qué? Bueno, pues fue una parte importantísima de todo lo que sucedió en nuestro país con este asunto de la independencia. Leona Vicario, una mujer que Sí, mujer está brillante. impresionantemente metida en todo esto y que forma parte también de nuestra historia y de nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Andrea? Tú que tienes a Playa del Carmen enfrente, ¿cómo has visto este crecimiento en los últimos años? Desenfrenado. De hecho, viví en Playa del Carmen casi 8 meses en 2016, pero me regresé a la isla porque mi complejo de provinciana Avenida de Yucatán no me permitió adaptarme a la ciudad. O sea, de verdad está, pues de algún modo salvaje si lo comparas con Isla Mujeres o con Cozumel o con mismo Playa del Carmen hace 15 años, ¿no? Sí. Claro. Pero igual con el tema de la inseguridad, o sea, sí, pero pues normal, ¿no? O sea, comparado con qué, comparado con Mérida y Querétaro, pues seguramente sí es más inseguro, pero si lo comparas con los restos con el resto de las ciudades del país, yo creo que sigue siendo bastante seguro en todo sentido. Es correcto. Así es, pues mi querida María, rápidamente, ¿habrá festejos? ¿Dónde podremos ver estos festejos o qué es lo que La va a suceder? feria, pues la feria estuvo corriendo durante los inicios del mes. Se monta feria, vino Gloria Trevi. No, creo que lo platicamos hace una o dos programas, cuando apenas iba a suceder todo esto. La feria estuvo corriendo, juegos mecánicos y demás. Mañana, el día en específico, no estoy segura qué tanto vaya a haber, pero ahí les platico, a ver cómo se mueve la semana. Les platico la próxima semana. Padrísimo, querida María. Pues te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte saludo hasta Playa del Carmen y es un placer, pues obviamente tener a Isla Mujeres, a Playa del Carmen, a Cozumel y pues bueno, unidos a Cancún en un solo programa llamado Vivir en Riviera Maya. Yo te agradezco muchísimo y nos encontramos aquí la próxima semana. Gracias a ustedes, hablamos próxima semana. Bye bye. Padrísimo. Gracias, Nos saludos hasta vemos. Playa. Pues mucho que hablar, mucho que aprender de la historia, pero también mucho que hacer en el presente, ¿no, mi querida Andrea? Sí, así es. Me parece como súper importante recapitular pues todo esto de la historia y también hablando con Ana, que ella es como una isleña de verdad, pues como retomar estas cosas de que pues si bien todos venimos de fuera y no sentimos como tanto ese arraigo porque no nacimos aquí, conocer todo esto y pues
que las personas que sí son originarias de algún modo o llevan más tiempo nos transmitan cómo ellos aprendieron a vivir o cómo ellos llegaron también a esta zona, pues es muy importante, ¿no? Y pues precisamente ahorita parte de lo que nos toca a nosotros es, pues, no sé, como encauzar el rumbo de las ciudades o de los lugares donde vivimos a como Claro. nosotros queremos. Entonces, pues, no sé si saben, pero el lunes fue el Día Internacional del Manglar y pues yo trabajo con Colectivo Manglares, entonces fue como el mero mole de nosotros esta semana con las celebraciones y conmemoraciones. Y pues nos fuimos a hacer una limpieza de playa al otro lado de la isla y se juntaron todos, se juntaron empresas privadas, se juntó la Asociación de Hoteles, todos los voluntarios civiles y también se juntó un acopio de materiales reciclables y la Subsecretaría de Desarrollo Bueno y Ecología con nosotros. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que, ya sabes, pese a que todos son como sectores sociales diferentes y que muchas veces hasta nos portamos antagónicos, o sea, pues todos estamos conscientes de que pues estamos en el mismo lugar y cooperamos en este tipo de actividades. Me Entonces, gustaría, claro, me gustaría que nos ampliaras un poquito, digo, tú y yo sabemos exactamente qué es un manglar, para qué sirve, pero me gustaría que nos ampliaras un poquito con respecto a esto, porque pues nos ve mucha gente de fuera y pues pues a lo mejor dirán manglar, no sé, me suena como al primo del mango, no lo sé, pero pues platícanos de qué trata precisamente esta planta maravillosa que tenemos aquí en el Caribe mexicano y que tenemos pues que cuidar. sí, pues precisamente, o sea, los manglares son los árboles que están en el mangle, que es un ecosistema completo por sí mismo, así como lo es el arrecife, así como lo es la selva, y pues es una zona muy importante porque es justo pues el terreno o el ecosistema que está entre la tierra y el mar. Y es súper importante porque sirve tanto de filtro de todo lo que sale de las ciudades y de las tierras y de lo que desemboca de tierra firme hacia el mar, pues como, sí, es un filtro, o sea, literal limpia y absorbe mucha de la contaminación y pues gracias a esto no llega al mar y a las lagunas. Y del otro lado de regreso también son zonas de amortiguamiento para los huracanes. O sea, lugares donde se ha quitado el manglar o donde ya se lo llevaron de calle por estar construyendo hoteles o por ocupar las primeras partes de la playa, pues se notan muchísimo más los efectos negativos cuando hay estos fenómenos que en los lugares donde todavía hay manglar que protege todo esto. Y pues además son espacios súper importantes porque son los sitios de cría para todos los peces de arrecife y todo lo chiquito que nace en el mar y en la tierra, o sea, desde cocodrilos y aves hasta tiburones y peces que son de arrecife. Y pues muchas veces es como un ecosistema un poco marginado porque pues normalmente son como sistemas pantanosos, entonces igual por todo lo que hacen y por todas las funciones que llevan a cabo, a veces huelen bastante mal, así literal es así a huevo podrido lo que se siente, Yo pero de pronto cuando aquí en Cancún sí huele mucho a manglar, digo que huele a ballena destazada. Jamás he olido cómo huele una ballena destazada, pero ahí está la cara, ¿no? O sea, te puedes imaginar. Pero sí, finalmente creo que siento yo que a veces minimizamos precisamente el manglar y es un ecosistema tan rico, tan noble y tan poderoso dentro de la región que tenemos que cuidarlo y tenemos que ser conscientes de que si no lo tenemos, sí, la misma naturaleza nos puede cobrar muy caro el no tenerlo, sí, el no claro. cuidarlo. Además, o sea, hoy en día estos espacios ya se están, o sea, como valuados dentro de los ecosistemas y tienen un precio. O sea, tú puedes saber o ponerle un precio por metro cuadrado o kilómetro cuadrado a las zonas de manglar que hay en los lugares y pues tanto los municipios como las zonas donde hay manglar, ya sea en territorio o aledaño a cualquier parte, o sea, podrían vender lo que se llaman bonos carbón, o sea, bonos de carbono azul, que no sé si has escuchado de ellos, que significa que por cada pedazo de pues tierra que tú estés cuidando que absorba dióxido de carbono, pues tú estás como generando valor económico, ¿no? Porque pues esto es una forma de amortiguar o compensar lo que
pues genera de CO2, no sé, un hotel, o que genera de CO2 el transporte que tienes en la ciudad. Entonces es un tema muy, muy, muy interesante también. Claro, y finalmente que también tiene que ver con el vivir en Riviera Maya, y por eso hay que ponerlo aquí en la mesa, precisamente en el programa, porque independientemente de que lo conozcamos mucho o poco, pues forma parte del ecosistema de Quintana Roo, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y forma parte también de nuestra responsabilidad como ciudadanos, como comunidad, para poderlo cuidar, porque creo, sí, muy importante el conocer realmente el papel que tiene el manglar en nuestras ciudades, en Quintana Roo, en la costa, y poderlo transmitir también a las nuevas generaciones, ¿no? Porque finalmente, pues bueno, nuestras generaciones pasarán, pero las que vienen, creo que también deben de tener esta información, no solamente decir, ay, ese es un árbol que huele feo, ¿no? Digo, independientemente de la cuestión del olor, que no es todo el tiempo, este, hay que, pues obviamente, tener la información para poder cuidarlo, ¿no? Sí, Porque y finalmente él nos cuida. sí, así es, o sea, literal es la barrera de protección entre nosotros y el mar. Así es. Y cuando se alebresta el clima y hay huracanes o trombas, pues esto es literal lo que detiene las olas, el agua y el viento, de que lleguen a la ciudad y hayan más inundaciones o más pues desastres por la fuerza del viento. Entonces es muy, 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 muy importante conservarlos. Entonces, bueno, parte de las actividades de esto es que nosotros hicimos una limpieza de playa, que igual quiero aclarar que pues las limpiezas de playa no es que tengan como una función o sean una solución al problema de la basura, ¿verdad? Ya que muchas veces pues, o sea, no es como culpa de las personas del lugar que recale todo lo que llega del mar y pues de todos modos eso hay que recogerlo para que no pues contamine la playa a donde llega, ya que pues los residuos cuando se van deteriorando, aunque no sean biodegradables, pues sí sueltan tóxicos que tienen los plásticos o se vuelven Todos los químicos. sí, se vuelven micropartículas que pues crecen en las plantas y los animales se comen. Entonces todo esto se va haciendo como una cadenita de efectos. Entonces, pues nosotros hacemos estas actividades como la limpieza de playa, que si bien en 1 o 2 semanas va a estar lleno de cosas otra vez, la zona a la que fuimos, pues es una actividad de conciencia ambiental, ¿no? Y pues ahorita todo el mundo se acordó que están las playas del otro lado de la isla, hay más brigadas que se están organizando para ir a hacer limpiezas, entonces son así como pequeñas tapitas que se destapan y se vuelven como un dominó de actividades. Y pues Está padre. una de las empresas que nos ayudó, que se llama Basha, es un centro de acopio de reciclajes aquí en la isla. Entonces también les quería hablar que pues aquí en Riviera Maya, pues así como todos los lugares son nuevos o están como recién inaugurados en el mundo moderno, pues hay muchas cosas de servicios que pues también son nuevas o los que los gestionan apenas están aquí. Entonces hay cosas que no están bien organizadas como la situación de la basura, la situación del agua, mmm, también pues ya ves que hay cortes de luz a veces. Entonces, pues todo esto que pues corresponde de alguna forma al gobierno proporcionar los servicios básicos para que la ciudad se desarrolle de forma adecuada. O sea, todas las personas también podríamos hacer nuestra parte o nuestra contribución para no solo decir, pues el gobierno es el que tiene que poner agua potable en todos lados, o el gobierno es el que tiene que ver qué hacer con la basura. O sea, sí está en cada uno de nosotros, pues si no tenemos el hábito de no consumir, o sea, de no ser cero basura, pues mínimo los desechos que tenemos en casa, separarlos. O sea, la cantidad de cosas que llegan a los rellenos sanitarios, tanto de aquí de Cozumel como de Cancún y Tulum y Playa del Carmen y los demás lugares, o sea, podrían darse un gran, gran, gran respiro. Ni siquiera que separemos las latas del plástico, sino simplemente separando la basura orgánica y esa tirándola a nuestro jardín, de todo lo Hacer demás huertos. que pueda ser reciclable, claro, y pues todo este material orgánico sirve como composta, y lo puedes usar para plantas que tengas en tu jardín o para hacer huertos comestibles, que si bien en 2 metros cuadrados pues no vas a sembrar cosas que te van a dar de comer todo el año o te va a solucionar la alimentación. O sea, sí también pues es muy recomendable, ya sabes, tener plantas de olor para que no hayan tantos moscos, Oye, tener plantas. recomiéndanos algunas porque los mosquitos de pronto, ay, viene el calor, viene la humedad y con ella vienen los mosquitos. ¿Qué plantas podemos tener?
Pues lo mejor de lo mejor de lo mejor es que si tienen espacio, tengan un árbol o tengan árboles de neem, que es una planta que tiene unas hojitas como puntiagudas, no sé si lo conoces, y es buenísimo para repelente de moscos, o sea, tanto en su estado natural de ser árbol en el jardín, como de usar las plantas para hacer pues ungüentos o sprays para que te lo puedas poner sobre la piel. También sirve mucho el zacate limón, tener la albahaca, o sea, todas las plantas de olor ahuyentan a los moscos. Entonces, si tienes tu jardincito ahí en las ventanas con las albahacas y el zacate limón y un arbolito de neem por allá, es muy probable que hayan menos moscos en tu casa. Y pues también tener plantas en casa o tener plantas en el jardín y en los camellones y que sean autóctonas sobre todo, pues también ayudan, por ejemplo, cuando hay inundaciones, pues absorber, más bien ayudan para que no haya inundaciones, porque pues las plantas se encargan de absorber toda el agua en exceso. Entonces, pues también hace diferencia el que hayan estas plantas o no donde vivas. Entonces, pues al final todo se hace un conjunto como de cadenitas de pequeñas cosas y pues no siempre las circunstancias se las tenemos que dejar como al mundo exterior. Y aunque Alguien más. parezca que el granito de arena que estás poniendo no haga nada, o sea, si todos ponemos el granito de arena, pues se hace la playa entera. Entonces, pues es como una situación de cooperación entre todos y de hacer comunidad y no encerrarte en tu casa nada más. Es completamente cierto lo que estás diciendo y saludamos a Mercedes también desde Playa del Carmen a unirse a esta charla porque me ¿Cómo parece que lo están? que estás muy bien, Mercedes, gracias por estar aquí. Me parece, Andrea, que lo que estás comentando pues también viene o debe de venir, ¿no? De la educación primordial, básica que nos dan en las escuelas, ya sea públicas o privadas. Y yo creo que la región, lo hemos platicado aquí en Vivir en Riviera Maya, en Quintana Roo, pues estamos bien preocupados porque las nuevas generaciones también le entren a esta conciencia ecológica que ya no es moda como a lo mejor en los 90s, en los 80s era así como ahí estaba el foco verde de pues esto es lo que nos va a pasar con la basura y el smog. En los 90 se convirtió en moda y empezaron este nuevo siglo y empezamos a ver las consecuencias de lo que no hicimos antes. Y entonces ahora, pues obviamente necesitamos actuar, necesitamos realizar estas pequeñas, grandes acciones. Como bien lo dices, Andrea, pues yo creo que todos juntos, independientemente de si estás en el gobierno, si estás en tu casa, si estás en alguna asociación, creo que hacer comunidad y hacer las cosas por el lugar donde vives, creo que eso es lo que tenemos que hacer desde los más grandes hasta los más chiquitos. Sí, además, pues es una cuestión de hábitos. O sea, así como, no sé, en la mañana te levantas a preparar tu café, pues también cuando recoges las cosas de tu cocina, automáticamente separar lo orgánico de lo inorgánico, aunque lo mandes junto a la basura, ¿sabes? Ya no es lo mismo que esté revuelto como que lo que te sobró del jugo que te hiciste con tu basura de, no sé, una botella de coca y unas sabritas. Entonces, o sea, el simple hecho de quitar lo orgánico de la basura ya es como un gran primer paso. Claro, y no se necesitan tampoco grandes extensiones. Yo les comparto que gracias al COVID descubrí que una maceta, no sé cuántos litros le caben a esa maceta, pero una maceta me sirvió para hacer composta durante todo el COVID. Y la verdad es que eso me sirvió, esa tierra me sirvió para hoy tener plantas maravillosas afuera de un departamento donde vivo. O sea, ni siquiera, yo creo que son como 2 metros el espacio donde vivo y ya lo retacamos de plantas. Pero fue gracias también a este ejercicio que, insisto, no necesitamos parcelas o grandes lugares para poder realizar el cambio, ¿no? Sí, así es. Pues Entonces, querida pues, Andrea, pues te agradecemos muchísimo. ¿Algo más nos ibas a comentar para cerrar tu sección? sí, eso, o sea que pues también Riviera Maya es hoteles y la playa y como estar en el lujo de vivir en el Caribe, pero pues no dejamos de ser personitas y el hecho de como involucrarnos en la comunidad y pues estar atento a lo que pasa alrededor de nosotros, aunque sean las plantitas y tener nuestro huerto, ya es así otra cosa. Es completamente cierto y más si lo compartimos a través, por ejemplo, de estos medios y ponemos estos temas en la mesa, creo que vale mucho más la pena el poder realizar pues contenido de valor para todos, ¿no? Te agradezco muchísimo y por supuesto la invitación está para que la próxima semana pues compartamos más de lo que es vivir en Cozumel también, aquí en Vivir en Riviera Maya.
Sí, con mucho gusto. Nos vemos la próxima semana. Vaya, Muchas Andrea. gracias, Andrea. Adiós. Pues gran tema y da pie precisamente a lo que estábamos pues platicando en programas pasados y en lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no, Mercedes? Bienvenida. Exacto. Muchas gracias, David. Como siempre, un placer. Y completamente, desde que empezó Andrea con su tema de los manglares, pues todo mi mole. Ahora sí que estoy metidísima en ese tema porque, bueno, fíjate que un dato muy importante, retomando un poco el tema del manglar, es que el manglar es el productor mayor de oxígeno en el mundo, mucho más que los árboles, mucho más que los pinos. Yo trabajo mucho en la compensación, como ella decía, de los bonos de carbono, de CO2. Se hace un estudio de generación de monóxido de carbono que se genera, tanto transportes, empresas, eventos, lo que sea, y se hace la compensación en compra de árboles, por ejemplo. Antes, cuando se desconocía toda esta información sobre los manglares, y yo estando en la zona me puse a investigar en realidad qué podría pasar si resembrábamos mangle. Y investigando todo este tema sobre el mangle me di cuenta que realmente el mangle produce el doble de oxígeno que los árboles. Entonces, es Voy a algo hacer importantísimo. una Sí. pequeña pausa porque acabas de tocar algo bien interesante. Siempre me he preguntado eso. ¿Se puede resembrar el mangle? ¿Y bajo Fíjate qué que condiciones? sí hay programas de siembra de mangle, tiene que ser de la misma zona, obviamente. Del mangle se sacan sus, ahora sí que coloquialmente, sus hijitos, y se empiezan a distribuir en las zonas protegidas. Entonces, como decía Andrea, tú compras una parcela, pero esos hijitos, en lugar de que se crezcan ahí, los sacas y los pones en lugares un poco más extendidos para que se vayan reproduciendo cada día más. Es difícil, no Ya. es una labor fácil como en la tierra, como en los árboles, pero sí se puede y sí hay programas ya en la zona que lo hacen. Qué maravilla, y qué maravilla que ya lo hagan, Sí, ¿no? Digo, sí. la verdad es que eso también habla de una prevención. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora que ya el mangle también es totalmente protegido, o sea, ya no se puede, pues entonces ya nos da pie para poderlo proteger mejor. Y para que Claro. él nos proteja, porque al final del día, al protegerlo nosotros, él nos está protegiendo, porque sin el mangle los huracanes nos destrozan todo. Sí, es Tal una cual. barrera natural. Yo recuerdo en el año 2005 cuando llegó Vilma, eh, pasando del centro de la zona cero del kilómetro cero, perdón, allá a una de las primeras playas, la vista del manglar en este tramo, digo, no existía Puerto Cancún, todavía de esa parte teníamos manglar, era tristísimo ver cómo, y yo no me explicaba cómo todo el manglar estaba literalmente seco, como si algo le hubiera pasado y estaba muerto, ¿no? Claro. Y era tristísimo, me explicaron después el por qué, ¿no? Obviamente tiene que ver con las sales y todo esto, pero quien me lo explicó me decía, esto nos protege, entonces todo el daño que pudo haber hecho el huracán, ahí se quedó. Claro, Lo fue la absorbió barrera, el fue la mangle. barrera de contención, entonces separa sus raíces del mar y lo que hizo fue voltearlo y obviamente termina secándose, pero él solo se reproduce. Sí, y Entonces, después fue maravilloso como ver cómo nuevamente resurgía y dices, wow, la sí, naturaleza es tan sabia y tan maravillosa tan, que nosotros estamos estorbando aquí. totalmente. Y te acuerdas que en algún programa lo platicamos, que yo decía en alguna entrevista, porque nos decían, no, es que estamos matando la tierra. Yo les decía, no, es que nos estamos matando a nosotros los humanos, o sea, los que vamos, nosotros nos vamos a extinguir y la tierra va a renacer, o sea, la Sí, tierra ya no lo se va a vimos morir con el nunca. COVID, ¿no? Exactamente, exactamente. Vimos el ejemplo del COVID. Entonces, Exactamente. la naturaleza va a seguir viviendo por siempre, por siempre. Los que nos extinguimos somos nosotros. Y ahora, para evitar ese tipo de situaciones, me parece que el tema que traes el día de hoy, que tiene que ver precisamente con esta conciencia ecológica, ya en sistemas educativos, pues tanto de la iniciativa privada como abiertos,
me parece que son súper necesarios, ¿no? Para las nuevas generaciones. Yo creo que ya son indispensables. Indispensables completamente porque ya necesitamos realmente, o sea, es como la materia de civismo, así es tiene que Sí, haber una materia de educación ambiental. La educación ambiental no tiene que ser un tema tocado en un libro de ciencias, de ciencias ecológicas, digo, perdón, de ciencias sociales, ni de biología, o sea, tiene que ser realmente una materia. Y fíjate lo importante de porque varias escuelas privadas están poniendo como el ejemplo de ya meterlo como una materia y como un día para involucrar a los papás por medio de los niños. qué maravilla. Y no nada más estarle diciendo a los niños todo el tiempo de que es que tenemos que salvar a nuestra tierra y tenemos que salvar a nuestra tierra, porque no es así. En realidad lo que tenemos que hacer es estudiar, tener la información, y la escuela es la que nos va a dar esta información del saber la situación real de lo que está pasando y qué hacer y cómo cambiar nuestro estilo de vida para poder revertir esto y poder poner un freno. Porque muchas escuelas con las que yo he hablado me decían, no, es que los papás no se quieren involucrar y les da flojera ir, como decía Andrea, de que a la limpiecita de playa, pues no, es que no es mi basura. Y yo no tiro basura en la playa, entonces pues la verdad es que el fin de semana no lo quiero desperdiciar en ir a limpiar. Yo cuando me dicen eso les digo, no, pero es tu tierra, o sea, no es mi basura tampoco, pero es tu tierra, o sea, al final del día vas a la playa y te gusta verla limpia. Pero Claro. bueno, el punto es que se empezaron a proponer y ya empezaron las escuelas privadas como a hacer un modelo de educación ambiental en donde los niños desde la educación preescolar, que es kinder, hasta la educación superior, tengan las herramientas y la información. Entonces empezaron a crear un modelo de cómo llegar la información desde los niños pequeños. Bueno, los niños pequeños se les llega la información por medio de cuentos. ¿Me entiendes? Claro. A los niños de mediana edad, de primaria mediana, pues entonces se le enseña de dónde vienen los materiales, porque eso no lo enseñan, no enseñan de dónde viene el plástico, no enseñan de dónde viene el cristal, o sea, algunos vienen de minas, otros vienen, o sea, de dónde se saca realmente este material y todo su proceso hasta que tú tengas la botella en las manos. Esto fascina a los niños, o sea, es como, wow, o sea, yo no sabía, yo pensé que lo hacía el Oxxo. Sí, ver todo el proceso, claro. Todo el proceso de dónde viene específicamente y cómo va, o sea, cómo va desarrollándose, es como hacer un zapato. O sea, de dónde viene el zapato, así tal cual, de dónde viene. Y a los niños, obviamente, ya a los jóvenes, adultos, entonces ahí sí se les enseña qué pasa cuando no estás tirando una botella de plástico al bote de basura. O sea, qué pasa con su descomposición ya de una manera química. Claro. Entonces ya lo metes en materias como química, ya lo metes en materias como biología, ya lo metes, pero este modelo de educación tiene que ser de manera en que este sea realmente una materia más del sistema escolar. Y bueno, esto se ha empezado a implementar. Hay escuelas que yo conozco en Playa del Carmen que empezaron con los niños planetarios. Entonces es un grupo de niños planetarios que alientan a toda la escuela a que se hagan prácticas ambientales. Y de ahí los niños invitan a los papás a ser papás planetarios. ¿De qué manera? De hacer la escuela un centro de reciclaje. Entonces, los viernes de la Tierra, los papás tienen que llevar su reciclaje de la manera correcta y entonces ahí ya se va haciendo como una simbiosis. Este hábito, claro. Exactamente, y ya hay un hábito en tu casa, pero no por medio de que te digan que lo tienes que hacer, sino que tus hijos te van empujando con la información que ellos tienen hasta llegar a ellos. Qué padre, pues Entonces, sí. sí, la verdad está súper interesante y con la pandemia esto se reprodujo, David. O sea, una cosa impresionante porque cuando la pandemia cerraron las escuelas grandes y empezaron a abrir nidos que les decían. Ya. Los nidos chiquitos en varias locaciones y en los nidos empezaron a ver que la educación como tal, como el sistema educativo, pues tenía muchas faltantes. Entonces, si ya empezamos a hacer un nido con pocos niños, estamos hablando de nidos de 15 niños de todas las edades, pues ¿por qué no empezamos a hacer como un modelo de educación en donde ya empezamos a meter ya más ciencias naturales, ya esta parte de ecología? Y cuando esto funcione, entonces ya se va a niveles gubernamentales para poderlo presentar. Entonces eso Claro. está sucediendo. Y ya se va a iniciativas de grupos donde ya está establecido, inclusive se arman los programas tal cual como para llegar y decir, ten gobierno,
aplícalo. Porque Es como tú, un programa piloto, exacto. y tú tienes todo, ¿no? Te lo doy, Exacto. pero nos beneficia a todos. Si tú tienes la instancia y tú tienes los recursos, va. Sí, la verdad es que eso es algo que a mí en lo particular me encanta de Quintana Roo porque sea Playa del Carmen, sea Tulum, sea Puerto Aventura, sea Puerto Morelos, sea Isla Mujeres, estamos generando una conciencia ecológica bien interesante. Hay gente bien comprometida en todas las instancias, tanto de gobierno como privadas, como de la misma sociedad, que está bien consciente de, pues precisamente el cuidado de Quintana Roo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y pues bueno, me parece que también, y vuelvo a lo mismo, trasladarlo a las nuevas generaciones, creo que, pues bueno, ese es el mejor regalo y eso es Totalmente. invaluable, ¿no? La información es invaluable porque finalmente ellos van a tener, pues, este mundo que nosotros les vamos a dejar. Así que, pues bueno, el tema que pusiste también en la mesa me parece muy interesante. Nos tenemos que ir por cuestión de tiempo, pero pues bueno, yo creo que sí es importante que si ustedes tienen hijos, pues chequen estos programas Sí. ambientales, que los sigan y sobre todo que participen, porque también he visto que hay papás que el niño está bien emocionado y los papás así de, sí, yo te llevo. Sí. ¿Qué Es por necesitas? eso, Te sí, compro claro. guantes. Y es lo No, que te decía, tú no va a también. empezar, no va a empezar con la limpieza de playa, va a empezar con la información, está empezando con la información, entonces pues ya el niño ya de la escuela ya va a llegar con su tarea de educación ambiental a involucrar a los papás, entonces poco a poco, y hacerles fácil el camino a los papás, era lo que yo les decía, bueno, pues entonces hacemos un centro de acopio los viernes, nada más los viernes, y que los viernes los papás lleguen a la escuela a dejar a sus hijos y al mismo tiempo dejen sus residuos, y así sin querer queriendo, se van involucrando. Y Y ya estamos creando después, hábitos positivos. exactamente, se crea un hábito y ya después empiezan los campos de acción, que ahí sí es, vamos a limpiar el manglar, vamos a limpiar las playas, pero ya estás muy involucrado. Entonces, Totalmente. en un círculo en donde ya es parte de tu vida. Entonces, Pues bueno, ahí se está está. creando. Ahí está. Seguramente la gente que nos está viendo de otras partes dirán, órale, con los Sí, quintanarroenses, pues eso es parte de lo que es vivir en Riviera exactamente. Maya. Por eso existe este programa, por eso este tipo de contenidos, porque pues está padrísimo ver en la televisión, en YouTube, las playas, los restaurantes, donde te puedes divertir, los parques, pero el vivir en Riviera Maya es esto que estamos Claro. compartiendo precisamente con todos ustedes, porque también pues nos encantaría que eso sirviera de ejemplo y permeara a todos los estados de México, ¿no? Será. Así que, pues bueno, te agradecemos muchísimo, mi querida Mercedes. Nos vamos porque finalmente el tiempo nos gana y la invitación está para que, si podemos, pues la próxima semana te tengamos también nuevamente aquí en el Con programa. muchísimo gusto, David. Siempre es un placer. Muchísimas gracias por el programa y por el espacio. Padrísimo, pues ya sabes que esta es tu casa y formas parte importante de este gran vivir en Riviera Maya que somos todos y que hacemos un gran equipo. Te agradezco muchísimo, Mercedes, y nos encontramos la siguiente semana aquí a través de Generación FM y a través del 101.9 de frecuencia modulada. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Mercedes. Bonita Saludos noche. hasta Puerto Aventuras. Gracias. Pues ahí Gracias. está específicamente el vivir en Riviera Maya esta semana. Nos vamos, mi querida productora. Estamos volando con el tiempo, así que, pues bueno, les agradecemos, les recordamos nuestras redes sociales, Vivir en Riviera Maya, Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto recordarles que este programa se transmite a través del 101.9 de frecuencia modulada todos los sábados en Caribe FM y también a través de generacionfm.com. Les agradecemos muchísimo, compartan esta información, si ustedes quieren compartirla, pues involucrarse, también nos pueden enviar mensajes a través de las redes sociales, así que pues bueno, hagamos comunidad y compartamos lo que es vivir en Riviera Maya a través de este espacio. Mi nombre es David Pantoja, hagan lo correcto para que sean bendecidos, nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite, por supuesto, aquí en este estupendo programa. Por supuesto, agradezco a la productora por producir este espacio y a todos ustedes por escucharlo, por verlo y por supuesto a cada una de nuestras colaboradoras que pues forman parte del Team Vivir en Riviera Maya. Nos encontramos aquí la próxima semana.